donde enseñó ética y filosofía. Sus estudiantes le encontraban muy simpático, pero notaban su control. Es introvertido y tienes que tratarle de tal forma que se sienta a gusto y seguro contigo. Pero esto no le llevaba a desvelar sus secretos. Es un poco como un psicólogo que sabe cómo abrir tu mente, pero no mostrará la suya. Así que es una persona muy misteriosa. Publicaba su poesía bajo seudónimo. Se pensaba que el culto era inadecuado fuera de una iglesia, pero Wojtyła siempre lo practicaba donde quiera que fuera. Cada mañana celebraba una Eucaristía en lugares muy extraños. Algunos eran un bosque profundo, otros la orilla de un lago. Lo necesita y lo necesitamos. También probablemente sentía en lo más profundo que es adecuado porque está unido a los derechos humanos. Sus amigos jóvenes le apodaban tío. Llegamos a ser, en cierta forma, su familia. Y cuando uno de nosotros decidía pedir en matrimonio a una chica, antes consultaba al padre Wojtyła. Él nos casaba, bautizaba a nuestros hijos. Estas relaciones personales fueron la base para el libro de Wojtyła titulado Amor y responsabilidad. Trataba sobre distintos aspectos del amor y afirmaba que el sexo en el matrimonio podía ser una de las cosas más maravillosas en la vida. Todas estas confidencias de los demás le infundían el mayor respeto por los sentimientos entre un hombre y una mujer. Ve a los amantes como a los que dan y aceptan un regalo. Esto fue en esa época, hace mucho tiempo, muy novedoso. Porque nosotros estábamos acostumbrados a que la Iglesia nos hablara de la sexualidad en términos de tener hijos. Él enseñó que nadie puede ser utilizado como fin. La dignidad inviolable de todo ser humano había llegado a ser lo más importante para Juan Pablo II en moralidad y política. En 1956, los comunistas arrestaron al cardenal Wyszynski. En 1958, nombró a Wojtyła obispo auxiliar de Krakow. Entonces dijo: pero soy demasiado joven. Tenía 38 años. Pero el cardenal dijo: no dudes que el Santo Padre sabe tu edad. Wojtyła ahora trataba directamente con las autoridades comunistas. El cardenal Wyszynski empezó a enseñarle los secretos de tratar con los comunistas. Había encontrado en Wojtyła al perfecto compañero. Podían jugar al bueno y al malo. Desde el punto de vista de las autoridades comunistas, pensaban que Wojtyła era 20 años más joven que Wyszynski, ya que tenía una mente más abierta y más flexible. Y Wyszynski era un enemigo. Y por supuesto, ellos habían negociado duramente. Descubrió que era posible negociar con los comunistas desde una posición fuerte, aunque parezca una posición de debilidad. Creo que aprendió mucho sobre diplomacia. El joven obispo aprendió mucho más incluso sobre diplomacia en el Concilio Vaticano II celebrado en Roma a comienzos de los 60. Todos los obispos del mundo fueron convocados por el Papa Juan XXIII para reconsiderar aspectos de la Iglesia Católica Romana. Fue formado en este concilio. Era hombre de diálogo, abierto a otras religiones, cristianos, no cristianos, judíos. Al mismo tiempo, se convenció de que la fuerza de la Iglesia en situaciones difíciles en Polonia consistía en su unidad. Un punto tratado en una entrevista antes de llegar a ser papa. And I suppose that is important for the church everywhere, to living its own life, to realize its own mission. The most important problem is atheism and Marxism. That is a anti-religious
ideology and system. El nuevo Papa Pablo VI tomó nota de la constancia y la paciencia de Wojtyła. En 1967 el Papa Pablo le hizo cardenal y le confirmó como heredero de Wyszynski, quien con su protegido había predicado por todas partes que el cristianismo, no el marxismo, era el verdadero defensor de los oprimidos, para los que la Iglesia pide derechos y libertad. En Cracovia había una procesión por las calles desde la Edad Media. Wojtyła insistió para su continuidad. Todos los años le cuestionan esta procesión y él lo rechaza. Protesta. Es el tipo de ritual para pedir los derechos en la calle. Wojtyła insistía en una iglesia en Nowa Huta, un suburbio de obreros comunista y ateo. Los oficiales querían traer la iglesia a la ciudad, pero Wojtyła se negó y plantó una cruz donde debía construirse. Los comunistas cedieron. Tienes que tener una mezcla de negociación con tu enemigo, que en este caso es el poder comunista, pero al mismo tiempo mantener bastante resistencia, oposición, insistir en el derecho a construir iglesias, en la libertad de enseñar religión en las escuelas. En 1976, Pablo VI invitó a Wojtyła al Vaticano a dar una serie de 22 sermones durante la Cuaresma en la capilla privada del Papa. El mundo no se enteró. Pero el Vaticano estaba siguiendo una seria búsqueda. No había habido un Papa no italiano en 455 años. El cardenal de Polonia tituló sus sermones Un signo de contradicción. El Papa Pablo VI murió el verano de 1978. 111 cardenales de todo el mundo se encerraron en la Capilla Sixtina. Juan Pablo I no les había hablado de sus problemas de salud y después de 33 días murió durmiendo de un ataque al corazón. De nuevo, los cardenales se encerraron. Su colega de Polonia tuvo votos en el primer cónclave. Empezaron a ver qué sorpresa darían al mundo. Habemus Papam. Habemus Papa, voz latina para decir tenemos Papa. Pero al oír su nombre la multitud se quedó pasmada. Cardinalem Wojtyła. Recuerdo que todo el mundo decía, han elegido a un africano. Bueno, no era africano como todos sabemos, era polaco. Era un acto bastante imaginativo. Los cardenales reunidos sabían en cierto sentido que era una provocación a la Unión Soviética y a las regiones comunistas del este de Europa. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. El nuevo Papa empezó a ganarles cuando dijo en perfecto italiano que venía de un país lejano. Lo hanno chiamato di un paese lontano. De vuelta a casa a ese lejano país. Felicidad. ¿Y qué más? Era algo increíble. La gente pasó toda la noche en las iglesias rezando y agradeciendo a Dios este acontecimiento inusual e inesperado. Había noticias de una llamada furiosa desde el Kremlin a Varsovia. Dicen que el teléfono sonó así. ¿Quién permitió, camaradas, a este Karol Wojtyła ser cardenal? Porque nunca hubiera sido un miembro del cónclave, ni mucho menos elegido papa. Era demasiado tarde. Instalado en Roma, el joven papa de Polonia no permitiría a su mentor Wyszynski besar su anillo. Los cardenales habían dicho a su nuevo papa que terminara con la confusión entre los católicos.
También esperaban que su juventud pudiera sosegar a los más jóvenes. De viaje por México 3 meses más tarde, Juan Pablo se quedó asombrado de las masas de gente jamás vistas sobre la tierra. Les dijo que la política era asunto de la Iglesia cuando afectaba a cómo la gente trata a la gente. Dijo al mundo que la cristiandad, no el marxismo, era la verdadera teología liberadora que defendería al pobre y al oprimido. Pero México era solo el comienzo. Quería ir a casa, a Polonia. Hubo otra llamada furiosa de Moscú. Brezhnev telefoneó al primer secretario del Partido Comunista de Polonia y le dijo: no puedes fingir que todo el mundo está enfermo. ¿No puedes recibir al Papa? Y el polaco respondió a Brezhnev: bueno, no sea ridículo, no podemos fingir durante años que todos estamos enfermos en la cama. El gobierno polaco no pudo dejar de invitarle. Lo hicieron odiando cada minuto. Fueron odiosos hasta la muerte. Tenían que vivir con esto, y murieron con esto. Fue un encuentro más allá de las palabras. Los polacos dijeron más tarde que lo que realmente vieron fue a ellos mismos como pueblo por primera vez. $1,5 millones de personas se reunieron en el campo, trasladándose silenciosamente, y todo el mundo comportándose como amigo de su vecino. Sabes que era algo totalmente inusual y teníamos el presentimiento de que algo pasaba. También pudimos contarnos y dijimos: mira, somos tantos y formamos la unidad. Y los comunistas son un cuerpo extraño que ha sido aislado. Dijimos cosas que en ese momento eran bastante revolucionarias. Dijo a los polacos básicamente que las divisiones de la Guerra Fría, estipuladas en Malta, no eran permanentes. Citó a San Pablo y dijo: permitid al Santo Padre ir a cambiar el mundo. Y entonces añadió: este mundo. No comprendimos el verdadero significado de esas palabras en ese momento. Un año más tarde lo entendimos mejor. Fue como un fuego a través de Polonia, ¿sabes? La gente uniéndose y uniéndose a solidaridad. En pocas semanas aumentó a casi 10 millones. Al haber extendido el fuego de solidaridad, el Papa no les dio a los soviéticos la oportunidad de recuperarse. Él visitó los Estados Unidos. Durante una semana gloriosa, fue un héroe americano. También predicó que el capitalismo puede producir grandes males. Christ demands openness to our brothers and sisters in need, openness to the poor. Los americanos encontraron que luchaba por la moralidad personal tanto como contra el comunismo. Se declaró en contra del control de la natalidad, del matrimonio de los sacerdotes, de las mujeres que ejercen el sacerdocio, del sexo prematrimonial y del aborto. We will stand up and proclaim that no one ever has the authority to destroy unborn life. I think people were hoping. Creo que la gente estaba esperando que trajera una bocanada de aire fresco al Vaticano. Pero muy pronto se dieron cuenta de que el catolicismo polaco es muy tradicional, muy conservador, y que sería inútil esperar grandes cambios. Pero lo que sea que los católicos pensaban de él, estaba claro que el Papa sacaba la fuerza de la muchedumbre que congregaba.
Es un hombre con carácter, un gran predicador. Donde enseñó ética y filosofía. Sus estudiantes le encontraban muy simpático, pero notaban su control. Es introvertido y tienes que tratarle de tal forma que se sienta a gusto y seguro contigo. Pero esto no le llevaba a desvelar sus secretos. Es un poco como un psicólogo que sabe cómo abrir tu mente, pero no mostrará la suya. Así que es una persona muy misteriosa. Las confidencias de los demás le infundían el mayor respeto por los sentimientos entre un hombre y una mujer. Ve a los amantes como a los que dan y aceptan un regalo. Esto fue en esa época, hace mucho tiempo, muy novedoso. Porque nosotros estábamos acostumbrados a que la Iglesia nos hablara de la sexualidad en términos de tener hijos. Él enseñó que nadie puede ser utilizado como fin. La dignidad inviolable de todo ser humano había llegado a ser lo más importante para Juan Pablo II en moralidad y publicaba su poesía bajo seudónimo. Se pensaba que el culto era inadecuado fuera de una iglesia, pero Wojtyła siempre lo practicaba donde quiera que fuera. Cada mañana celebraba una Eucaristía en lugares muy extraños. Algunos eran un bosque profundo, otros la orilla de un lago. Lo necesita y lo necesitamos. También probablemente sentía en lo más profundo que es adecuado porque está unido a los derechos humanos. Sus amigos jóvenes le apodaban tío, política. En 1956, los comunistas arrestaron al cardenal Wyszynski. En 1958, nombró a Wojtyła obispo auxiliar de Krakow. Entonces dijo, pero soy demasiado joven. Tenía 38 años. Pero el cardenal dijo, no dudes que el Santo Padre sabe tu edad. Llegamos a ser, en cierta forma, su familia. Y cuando uno de nosotros decidía pedir en matrimonio a una chica, antes consultaba al padre Wojtyła. Él nos casaba, bautizaba a nuestros hijos. Estas relaciones personales fueron la base para el libro de Wojtyła titulado Amor y responsabilidad. Trataba sobre distintos aspectos del amor y afirmaba que el sexo en el matrimonio podía ser una de las cosas más maravillosas en la vida. Todas estas